Saludos, buenas noches, noche del jueves 30 de noviembre. Finalizamos lo que es el penúltimo mes del año y antes de irse para la cama, bueno, pues disfruten del programa Y en esa Asturias Televisión y deben de conocer al menos 3 de estas noticias. Vamos a comenzar, como siempre, en Asturias, donde hoy ha habido susto ferroviario. Un tren descarrila en el entrego por un argallo. Los 5 pasajeros y el maquinista salieron ilesos y fueron trasladados por carretera. Bueno, pues las inclemencias meteorológicas sin duda también se dejan notar y es que afortunadamente ha empezado a llover, aunque eso sí, sea un tiempo infernal, con frío y con agua. Bueno, a nivel nacional, vamos a ver lo que nos señala la prensa nacional. Veíamos la regional con el diario El Comercio, en nacional en El Mundo. Iceta, el candidato del PSOE a las elecciones catalanas, reclama que Cataluña gestione todos los impuestos. Bueno, pues si hablábamos de concierto vasco, bueno, pues no quieres taza, taza y media. Al final, el conflicto de Cataluña, van a tener razón aquellos que dijeron que tanta independencia, tanto procés, tanto autodeterminación, y lo que se quería era más de aquí. Bueno, y a nivel internacional, vamos a ver algunas de las noticias que nos pone la prensa. Rusia espera abrir en Venezuela su fábrica de Kalashnikov en el año 2018, o sea, a la vuelta de la esquina. Parece que el gobierno de Maduro, bueno, pues ha encontrado un buen amigo en Vladimir Putin y parece que se va a instalar ahí una factoría. ¿De qué? De armas. Ahora vamos a ver qué reacción suscita esto entre el colectivo pacifista y del buen rollismo imperante en este país. Rusia pretende instalar una fábrica de Kalashnikov, sí, unos aparatitos así que sirven para matar en Venezuela. Vamos a escuchar ahora a los pacifistas y buen rollistas. Bueno, temas, además de esto, campaña de alimentos en marcha en esta casa, campaña de recogida de alimentos en esta casa, ya lo saben, 1 kilo de comida, pueden pasar a entregarlo por nuestras instalaciones, citas en la calle Paraíso número 20 Bajo, donde, bueno, pues algunos de mis compañeros se las recogerán para enviarlas posteriormente al Banco de Alimentos de Asturias. Hablaremos de Caramelo, que ya, bueno, pues está con sus últimos coletazos en cuanto a calendarios de Adviento. Por cada 5 euros de compra se pueden llevar uno de los últimos que queda. Hablaremos también de las joyas Anarchy, joyas de acero, cuyo distribuidor oficial está en la Plazuela de San Miguel, número 1 de Gijón, en un programa que ya comienza con la cabecera. Bueno, pues comenzamos y lo hacemos pues como cada 10-15 días, bueno, pues conociendo distintas especialidades de la Guardia Civil pertenecientes a agentes pertenecientes a la Comandancia de Oviedo del Instituto Armado, bueno, pertenecientes a la Benemérita. Bueno, hoy vamos a hablar de la Guardia Civil de Montaña. Bueno, se encuentra esta noche con nosotros Pedro Fernández, él es jefe del GREIM, ahora diremos lo que es el GREIM de Mieres. Y el GREIM es el Grupo de Rescate e Intervención de Montaña, como digo, de la Comandancia de la Guardia Civil de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bien definido, ¿no? Lo de GREIM. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, pues entonces, aunque la pregunta sea obvia, vamos a comenzar, como siempre, por el inicio. ¿De qué se ocupa? ¿Qué labores son las que realiza el Grupo de Montaña de la Guardia Civil? La Guardia Civil de Montaña, los GREIM, se ocupan de las mismas labores que tiene encomendadas la Guardia Civil, pero en entornos de montaña o de difícil acceso, por orografía, por climatología, o en aquellos lugares donde se requiera una especial preparación física y técnica, o se requiera de utilizar medios técnicos adecuados. Bueno, ¿cuándo se funda esta unidad en España? ¿Cuándo llega a Asturias? Los GREIM tienen sus orígenes en los años 50. No se llamaban así en aquella época y surgen a partir de determinada gente en la zona fronteriza del Pirineo, que se les empezó a formar técnicas de esquí y de escalada para que pudieran hacer mejor su labor
y con más seguridad. Claro. A eso se sumó la presencia de esa gente, una demanda de la sociedad, de los montañeros, a principios de los años 60, que solicitaban que lo que eran grupos de rescate voluntarios de la Federación Española y de la Aragonesa dejaran de ocuparse de eso y que existiera un cuerpo profesionalizado. Claro. Entonces se fijaron en Francia, en los gendarmes, que eran los que se ocupaban por aquella época. Y fue en el año 67 cuando se crearon las unidades de esquiadores y escaladores. Fue esa época cuando se implantaron en la Cordillera Cantábrica, en los Pirineos, las primeras unidades. Claro. Y a partir del año 81, buscando una mayor profesionalización y especialización, fue cuando ya aparecieron los GREIM. Se creó la Jefatura de Servicio de Montaña de la Guardia Civil en Jaca y se creó la Escuela de Montaña de la Guardia Civil, el CAEM, que es el Centro de Adiestramientos Específicos en Montaña de la Guardia Civil. Y como tal, como GREIM, existimos desde el año 81. Es decir, ha habido todo un proceso evolutivo. Bueno, ¿cuántos integrantes hay de la unidad hay en la Comandancia de Oviedo? En la Comandancia de Oviedo somos 8. Estamos en Mieres y está el jefe de unidad, que soy yo, un sargento, hay un cabo y 6 guardias civiles. Con base en Mieres, en este caso. Con base en Mieres. Perfecto. Bueno, las áreas de actuación principales. Nuestras principales áreas, como he explicado, es la zona de montaña y zonas de difícil acceso, ríos, acantilados, donde se requiera. Y llevamos lo que es la demarcación de la Comandancia de Oviedo, que es básicamente la zona del Nalón hacia el occidente, todo el occidente de Asturias. Claro, bueno, entiendo que si hubiera una emergencia de una magnitud, bueno, pues esas fronteras, digamos así, bueno, son permeables y pueden prestar ayuda en otra comunidad, en otra comandancia. Sí, aparte de existir los grupos, y hay equipos también, son unidades un poquito más pequeñas, aunque bueno, ya más o menos se tiende a homogeneizar el tamaño. Hay una organización superior, que son las áreas. En este caso, nosotros pertenecemos al área de Cangas de Onís, que engloba el GREIM de Cangas de Onís, otro que está en Potes, Cantabria, en Sabero, León, y en Puebla de Tribes, en Galicia. La función de las áreas es coordinar a todos los grupos para, en caso de algún rescate complicado o por falta de personal, poder coordinarse y apoyarse unos a otros. Aparte de eso, determinado tipo de rescate, sobre todo espeleología, son muy costosos, hace falta mucha gente, nos pueden llegar a mover desde cualquier parte de España para ir al sitio donde haga falta. ¿Es difícil la actuación en Asturias? Quiero decir, ¿qué peligros son los que representa principalmente la orografía asturiana? La orografía asturiana es como cualquier otra de montaña, tiene una altura relativamente limitada comparado con el Pirineo. En invierno las condiciones de nieve, sobre todo estos últimos años, no suele haber demasiada nieve. No es una orografía fácil tampoco. Picos de Europa es un terreno muy complicado, la cordillera menos. El macizo Ubiña, que es el que nosotros llevamos con más altitud, es un macizo relativamente pequeño. Entonces, básicamente es las típicas de cualquier zona montañosa y aparte de las dificultades, sobre todo zonas de montaña caliza, como son Picos y Ubiña, también es porque hay muchas cuevas, muchas simas. A veces el terreno es muy poco evidente, hay muchos simas, no sigue la típica conformación de valles, lomas, y da muchos problemas de orientación cuando hay niebla, cuando hay malas condiciones climatológicas. Claro. La creencia generalizada, usted me dirá si es así o no, es que el invierno es más peligroso, que les da más labor a ustedes. ¿Esto es así o la montaña es como la mar? En todo momento hay que tenerle respeto. A la montaña siempre hay que tener respeto. El invierno es más peligroso. Los peligros no son tan evidentes y hace falta una mejor preparación física y sobre todo preparación técnica, moverse con esquís, con crampones, con todo el material que se necesita para la montaña en invierno. Lo bueno es que en general los montañeros le tienen mucho más respeto a la montaña en invierno y limitan mucho más la actividad.
Entonces, aunque potencialmente sea más peligrosa, no hay más accidentes porque también la gente que va, hay mucha menos gente que va y la gente que va está mejor preparada. Claro. Bueno, de eso hablaremos posteriormente. Me citaba usted antes que también se ocupan de la estación de esquí de Valgrán de Pajares. Sí, dentro de los cometidos como Guardia Civil es el orden público en la estación de esquí y apoyar, básicamente orden público, y si hace falta apoyar al personal de la estación en algún accidente o lo que sea, Claro. también nos encargamos. Claro. Bueno, ¿qué formación específica reciben? Porque le estaba oyendo hablar de escalada, de esquí, de utilizar crampones. Quiero decir, no son dos agentes de tráfico, en este caso, vamos, no son dos agentes de la Guardia Civil como los que puede haber en el cuartel de cualquier pueblo de Asturias. Básicamente todos somos guardias civiles que tenemos que pasar un periodo mínimo en las unidades de seguridad ciudadana, 1 o 2 años, hasta que consolidamos el empleo. Y a partir de ahí uno se puede presentar a un concurso de oposición, a pasar determinadas pruebas. Y bueno, la gente que aprueba suele seleccionar por encima de los que tienen previsto salir en el curso. Siempre hay accidentes, gente que no da los niveles necesarios. Y el curso consiste en pasar 9 meses en la escuela de montaña, en el CAEN, en la Escuela de Montaña de la Guardia Civil, en Candanchú. Y se divide en fases. Una primera fase de adaptación, conocimientos básicos de vida y movimiento montaña, las primeras escaladas, las primeras marchas, demás. Al llegar el invierno se empieza ya con la fase de esquí, escalada en hielo, básicamente movimiento en montaña invernal. Y cuando ya se va la nieve, más o menos Semana Santa, dependiendo de los años, se vuelve a escalada de más dificultad, espeleología, barranquismo y, bueno, aparte también se hacen prácticas de instrucción de diligencias, policía judicial. Porque nosotros al final somos la policía judicial el que va a tener que instruir si hay un accidente de montaña con fallecido y el que va a tener que remitir las diligencias al juez. Claro. Le oí ahora montañismo, espeleología, barranquismo, bueno, son algunos de los escenarios en los que ustedes se desenvuelven, pero que desde hace unos años se han convertido en el hobby de muchos. Bueno, algunos son expertos en ello, forman parte de grupos de montaña ya consolidados, con sus rutas, con sus precauciones, con sus cosas, pero otros hacen barranquismo o espeleología como hobby, igual que podemos ir a ver un partido de fútbol o ir a un concierto de un grupo de música que nos guste. ¿Estos representan un peligro? El peligro lo representa el hacer las cosas sin los conocimientos necesarios y sin la prudencia necesaria. En general, el montañismo siempre ha sido un hobby. Otra cosa es cómo se acerca uno a determinadas prácticas. Si se acerca con curiosidad, pero con respeto y con ganas de aprender, y buscando a gente con la que aprender, no deja de ser un proceso de aprendizaje como otro cualquiera. Entonces, el peligro está más en la actitud con la que determinada persona afronta una actividad u otra que la forma en que uno se lo toma. No tenemos por qué ser todos profesionales de la montaña, ni mucho menos. Claro. ¿El montañero, no obstante, en Asturias es responsable, en líneas generales? Yo percibo que sí. Los accidentes, la mayor parte de las veces son una concatenación de factores. Siempre hay a lo mejor una mala planificación, pero no veo que sea especialmente temerario el montañero asturiano, ni mucho menos. Parece que la gente se preocupa. La Federación Asturiana de Deportes de Montaña es muy activa en el tema de la seguridad. Yo creo que en Asturias es una buena base y una buena actitud hacia la montaña. Claro. En ocasiones, pues oímos por la radio o vemos en televisión que dicen, la Guardia Civil busca un montañero desaparecido desde el pasado martes, por ejemplo, en los picos de Europa, cuando salió solo a realizar una ruta. Tú miras por la ventana y hace un tiempo de perros. Ustedes tienen que salir, ir a por él, ir a buscarlo, ir a rescatarlo. Entiendo que es su trabajo, pero una vez que lo localizan, está la clásica pregunta de ¿usted a dónde iba solo? Bueno, nosotros nos preparamos para esto y ese es nuestro trabajo. Después ya meterse en cuestiones morales, yo creo que si sale con vida de lo que se ha metido,
que lleva una lección aprendida muy importante. Otra cosa, las responsabilidades que haya a posteriori, porque no deja de ser, se emplean medios que son recursos que son escasos y es un coste para el resto de la sociedad. Claro. Pero en general tampoco tenemos que moralizar muchas veces porque yo creo que ya ha pasado por suficiente lección el mal trago, si tiene suerte, como para andar todavía. Claro. ¿El rescate en cuevas es común en Asturias? Gracias a Dios no. Hay mucha espeleología, hay mucho más en Cantabria. En Cantabria hay mucha más tradición y hubo en tiempos bastantes accidentes. Lo han organizado muy bien y lo tienen muy bien preparado todo. Hay gente que conoce muy bien las cuevas y todo bien equipado. En Asturias todavía no hay ese boom, pero hay mucho potencial de espeleología y seguramente poco a poco empezará a haber más gente que practique la espeleología. Es muy bonito, impone muchísimo, es una preciosidad. Y bueno, la afluencia de personas, que no, esto es una cuestión de estadística. Claro. Un mal paso o una equivocación la puede tener cualquiera y ahí surge el accidente. Claro. Para finalizar, ¿qué recomendaciones principales se pueden dar, bueno, pues a personas que digan, oye, qué bonito esto de la montaña en Asturias, voy a empezar a practicar el montañismo en Asturias, o la espeleología, o el barranquismo, o bueno, o todas aquellas posibilidades que nos brinda la naturaleza? Bueno, como decía antes, lo más importante es una buena actitud a la hora de acercarse a practicar lo que sea. Nunca hay que confiarse demasiado, nunca. Nunca hay que confiarse ni poco ni mucho. Siempre hay que tener cuidado, no sobreestimar las propias capacidades técnicas y físicas. Hay que evaluar bien dónde nos estamos metiendo. Y nunca infravalorar lo que queremos hacer. Lo que a lo mejor para alguien es fácil, o dice que es fácil, para nosotros puede que no lo sea. Claro. Entonces, a partir de ahí hay que planificar bien las actividades. Hay que saber a dónde se va, cómo es el recorrido, posibles complicaciones, estudiar la meteorología, el material que vamos a necesitar, las técnicas que necesitamos saber. Todo eso no deja de ser un juego muy gratificante en el proceso de aprender. Después, elegir bien el material que tenemos que llevar y saber utilizarlo. Por hoy en día también, con el tema de los teléfonos móviles, los GPS, mucha gente tiene material, o mismamente la ropa que llevamos. Hay que saber vestirse, cuándo ponerse una ropa, otra, en qué momento quitarla. Como cuando nos paramos, cambiarnos de ropa, abrigarnos adecuadamente, eso es importante. No solo es tener en buen material, sino saber utilizarlo. Y teléfonos móviles a veces tienen cobertura, a veces no. Si creemos que vamos a tener cobertura, llevar el teléfono siempre bien cargado, a tope. El GPS, saber utilizarlo, saber no solo tener el GPS y fiarse de lo que nos dice, hay que saber leer la cartografía del GPS y pensar más allá de lo que nos dice el GPS muchas veces. Y por último, procurar no salir nunca solo a la montaña. Claro. El accidente puede surgir estando solo o acompañado, pero las consecuencias de ese accidente seguramente sean distintas si vamos acompañados. Ir solo, hay veces que, bueno, hay gente que disfruta mucho yendo solo. A mí también de vez en cuando es otra sensación completamente distinta, es encontrarse uno mismo más exigente. Pero si es posible, nunca ir solo. Y por último, disfrutar, pero con precaución. Porque muchas veces vamos a ser rodeados de muchos amigos y nos creemos que estamos en un parque temático y no lo es. Y no es así. Y de ahí surgen muchas veces los accidentes, los sustos, los incidentes. Claro. Pues con esa recomendación nos quedamos. Pedro Fernández, jefe del GREIN, Grupo de Rescate e Intervención de Montaña con base en Mieres, perteneciente a la Comandancia de Oviedo de la Guardia Civil. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y que tengan un invierno lo más apacible posible. A ver si tenemos nieve. A ver si es verdad. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos a publicidad. En un momento volvemos, continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora.
Bueno, cambiamos totalmente de asunto, ya saben, estamos en época prenavideña, en época de grandes gastos, de grandes fastos, de grandes ocasiones. Bueno, vamos a echar una mirada no muy lejos de nuestras fronteras, apenas, bueno, pues a poco más de 50 kilómetros, pues comienza la miseria y la tragedia. Si echamos la vista a África. Si nos vamos un poquito más allá, si nos vamos a Iberoamérica, bueno, bastante más allá, bastantes kilómetros más allá, la tragedia también está presente. Testigos de estas tragedias humanas y llevando la ayuda en la medida de sus posibilidades son los voluntarios de Médicos Sin Fronteras. Esta noche se encuentra con nosotros uno de ellos, asturiano, avilesino, paramaseñas, que comenzó Médicos Sin Fronteras en 2007. Carlos Javier Francisco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué es y de qué se ocupa Médicos Sin Fronteras? Mira, Médicos Sin Fronteras es una organización internacional de asistencia médico y humanitaria. Llevamos desde 1970 proporcionando asistencia, sobre todo médica, porque es donde tenemos la mayor parte de nuestras actividades, pero también humanitaria, a esas poblaciones, a esos civiles víctimas de los conflictos, o que están afectados por epidemias como el sarampión o como el ébola, o que están afectados por catástrofes naturales como los tifones, o que son víctimas de la exclusión social y de la falta de acceso a tratamientos como puede ser de SIDA o de tuberculosis. En la actualidad, ¿cuáles son los focos más urgentes? Yo antes hablaba de África y Hispanoamérica, bueno, supongo que también en Asia, bueno, pero ¿cuáles son los focos más urgentes? Las mayores crisis humanitarias que podemos decir son claramente Yemen, que está sufriendo una guerra atroz desde hace unos años, con el sistema médico muy tocado, con una falta de acceso a la ayuda humanitaria por parte de los migrantes. La crisis de los desplazados en Bangladesh y en Myanmar, de los Rohingya, también es espeluznante por el número de desplazamientos que se está produciendo y la falta de asistencia internacional. Luego tenemos conflictos olvidados en África, como puede ser Sudán, como puede ser la República Centroafricana, que están produciendo un sufrimiento tremendo en las poblaciones sin que nadie nos demos cuenta. Y luego, como decías tú, tenemos en América un gran problema con los migrantes que intentan llegar hacia el norte y que son víctima total de las mafias y de los tratantes de seres humanos. Claro. Siria. Vamos a ver, Siria fue y es, pero sobre todo fue portada en los medios de comunicación durante mucho tiempo. Después pues se llegó al monotema, se llegó al tema Cataluña. Siria desapareció de esa primera página de la portada. Sin embargo, la realidad es tan cruda como era antes del 1 de octubre, me imagino. Sí, desgraciadamente no ha cambiado mucho. Quizás sea menos grave ahora mismo que hace un año. Por estas fechas estábamos asistiendo al bombardeo discriminado de la ciudad de Alepo con los miles y miles de desplazados que se produjo, ¿no? Pero sí, aquí nos centramos ahora en Cataluña, pero desgraciadamente en el mundo las crisis humanitarias, las crisis médicas siguen su paso y no desaparecen de un día para otro, ¿no? Claro. Unas crisis médicas que en la medida de las posibilidades, bueno, pues dentro de vuestros medios tratáis de paliar. Bueno, vamos a ver, un pequeño spot de Médicos Sin Fronteras donde se resume una parte del trabajo que realizan. Soy Ruth Conde, enfermera de Médicos Sin Fronteras. Con este brazalete mido el grado de desnutrición de los niños a los que atiendo. Esto es lo que mide el brazo de un niño sano de 3 años. Y esto es lo que mide el brazo de los niños a los que atendemos en Médicos Sin Fronteras. Miles de niños necesitan tu ayuda urgentemente. Envía ahora un SMS con la palabra médico al 28033 y dona 1,20 €. Con un SMS podemos alimentar durante un día a un niño con desnutrición. ¿Sabes que podrá recuperarse en solo 6 semanas? Tu SMS puede marcar la diferencia. Envía ahora médico al 28033. Muchas gracias. Bueno, Carlos, veíamos, no sé si es una compañera tuya o es una actriz, bueno, lo importante es el mensaje, en este caso, bueno, la realidad es un poco la que veíamos ahí, ¿no? Sí, esa es la realidad, desgraciadamente, ¿no? Esto está centrado en uno de los principales problemas que nosotros tratamos, que es la desnutrición infantil, por la transversalidad que esto tiene, ¿no? Porque hay países con desnutrición crónica, como puede ser Níger, donde llevamos muchos años tratando de forma periódica los picos de desnutrición asociados a malaria, pero en todos los países donde hay conflicto y donde hay desplazamiento,
la malnutrición infantil es un problema, ¿no? Y tenemos un problema gravísimo en Yemen, por ejemplo, por esta falta de acceso a los alimentos más básicos de toda la población, pero sobre todo de los niños, que son los más vulnerables, ¿no? La malnutrición tiene una cosa específica, digamos, que es que se trata relativamente fácil. Es simplemente muchas veces pues, un problema de acceso a esos sitios, sobre todo cuando son en conflictos, y luego vencer las dificultades logísticas de hacer llegar la ayuda, las toneladas de alimentos terapéuticos y montar los hospitales para tratar a los niños que tienen otras complicaciones, ¿no? Pero luego, como decía ella, bueno, una vez que los niños tienen acceso a estos tratamientos, se curan relativamente pronto. Claro. Bueno, en las últimas semanas ha habido una oleada de llegada de pateras con personas subsaharianas principalmente, bueno, que llegan ya incluso hasta las costas baleares y alicantinas. Al parecer, bueno, según escuchaba, hay hasta barcos, llamémoslos así, barcos negreros que lanzan las barcas para que lleguen a tierra. Bueno, esta gente de Sudán del Sur, de Etiopía, de Níger, huyen principalmente de la guerra y del hambre. Huyen de las balas, muchos de ellos, y de las bombas, ¿no? Y nosotros lo vemos en todos esos países donde tenemos los proyectos, como tú decías, Sudán del Sur, la República Centroafricana, el Congo, Nigeria. Huyen básicamente porque en sus países lo están matando, ¿no? Creo que en 2016 las cifras eran que el 80% de los migrantes que intentaban llegar a Europa escapaban de países en conflicto, ¿no? De Siria, de Afganistán, de Sudán del Sur. Lo que escapan es de la muerte, en muchos casos, ¿no? ¿Qué representa Europa para ellos? ¿Qué idea tienen de Europa? Pues tienen una idea de un continente, unos países donde sus derechos van a ser respetados, que es lo que no pasa en sus países de origen, ¿no? Donde no los van a matar los grupos armados, donde no van a estar extorsionados, donde van a tener acceso a la asistencia más básica, médica, asistencia de educación y asistencia pues, nutricional, digamos, ¿no? Eso es lo que representa como, digamos, el paraíso para ellos, ¿no? Luego se encuentran con cosas que son bastante diferentes, pero la visión que tienen y por lo que arriesgan su vida y arriesgan y comprometen toda su familia por los recursos que tienen que gastar, es porque piensan que van a llegar a Europa y van a estar en un sitio en paz. Claro. Bueno, comenzaste en 2007 en destinos como los que citábamos, Sudán del Sur, Etiopía, Níger, Libia, bueno, entre otros. ¿En algún momento viste peligrar tu vida? Bueno, nosotros tenemos... O la de tus compañeros, sí, vamos. Lógicamente, estando en un país en conflicto, hay situaciones complicadas, ¿no? Sí. Porque, bueno, pues muchas veces tenemos los hospitales justo en la línea de frente, tenemos los equipos dando asistencia pues, cuando llegan los refugiados, o cuando tenemos los programas con migrantes, estamos de alguna forma interfiriendo con las mafias que los explotan, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un nivel de riesgo. Lo que pasa es que la organización tiene especialistas en gestión de seguridad e intentamos minimizar estos riesgos para que el personal que trabaja con Médicos Sin Fronteras, el personal internacional y el personal nacional estén expuestos lo menos posible a estos riesgos y que no sufran ningún tipo de daño, ¿no? Bueno, son países tremendamente pobres, ¿son gobiernos sátrapas los que producen esta situación o es un conjunto de los dos? Es un conjunto de muchas circunstancias, ¿no? Es difícil explicar y yo creo que no hay un denominador común, ¿no? Aparte de la falta de ética de todos ellos, ¿no? Porque en un país como la República Centroafricana, por ejemplo, que llevan 20 años de conflicto con muchos gobiernos, unas veces apoyados por unos actores, otras veces apoyados por otros, se dan todas estas circunstancias, ¿no? Hay una lucha terrible por los recursos, hay una falta de ley total, hay una impunidad absoluta de todos los grupos armados. Cualquiera que tiene recursos suficientes y está apoyado por cualquier gobierno, por cualquier grupo, por cualquier compañía de extracción de uranio, por decir, o compañías madereras, y aporta algo de dinero, puede crear su grupo armado y pueden empezar a controlar una parte del país a base de echar civiles, ¿no? Es muy difícil encontrar un denominador común. El único denominador común es la falta de interés de Occidente por parar estos conflictos. Yo creo que aquí es donde todos tenemos que hacer esta reflexión. Claro. Todos deberíamos ser conscientes de lo que está pasando, del sufrimiento que esto supone a las poblaciones civiles y presionar de alguna forma a nuestros gobernantes a nivel nacional o a nivel internacional en la Unión Europea para que realmente se comprometan a parar esto, ¿no? Hablábamos antes de Siria.
4 de los 5 países que están en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas están interviniendo militarmente en Siria, apoyando uno u otro bando. Sí. Si hablamos de sus Sudán es lo mismo. En Yemen pues está uno de los principales aliados de Estados Unidos, es el responsable de la crisis humanitaria que hay en Yemen, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que buscar esto para romper esa tendencia de impunidad general en los conflictos. Claro. Bueno, comenzaste en 2007, como decíamos antes, justo cuando en España comenzaba la crisis económica, que algunos dicen que ya ha pasado, otros, bueno, pues constatamos día a día que no del todo, ¿no? Bueno, a la hora de los donativos de la gente, ¿afectó la crisis? Es decir, ¿notasteis una caída en las ayudas? No, nosotros no notamos una caída en nuestros recursos financieros. De hecho, bueno, pues ha ido creciendo bastante durante estos últimos años, ¿no? Hemos duplicado nuestros recursos financieros. Una de las fuerzas de Médicos Sin Fronteras, y uno de los pilares, es la independencia, ¿no? Nosotros intentamos, digamos, nutrirnos de la sociedad civil y no de las administraciones públicas, ¿no? Entonces, de hecho, ahora mismo, después de que rompimos el año pasado los acuerdos y renunciamos a cualquier tipo de ayuda de la Unión Europea a causa de su gestión y de su política migratoria, tenemos el 95% de nuestros recursos financieros son de donantes particulares, ¿no? Tenemos en España 500.000 personas que nos han estado apoyando todos estos años con pequeñas contribuciones y que nos permiten tener esta fuerza, ¿no? En Asturias son más de 10.000 personas las que apoyan mes a mes o año a año, cada uno como decide, o de forma puntual en estas campañas, las actividades médicas. ¿Cómo ayuda la persona que quiera, bueno, contribuir? Bueno, veíamos antes el tema del mensaje, pero bueno. Sí, pues puede ser en estas campañas puntuales, en este caso, cuando se mandan este mensaje, ese dinero va automáticamente a los programas nutricionales, pero luego puede ser pues, contribuciones mes a mes, dando pequeñas cantidades a partir de 10 euros o 15 euros cada uno dentro de sus posibilidades, ¿no? Porque yo creo que eso es lo importante de una organización que está basada en el apoyo civil, ¿no? Cada uno apoya con lo que puede. Como puede. Y eso ya es muy importante porque realmente vacunar a un niño son 5 euros. Entonces, aportando 10 euros cada mes, realmente hay un impacto grande en esta población. Se ven los resultados, claro. Para finalizar, ¿qué lleva a una persona a apuntarse, no sé, si lo quieres ejemplificar contigo mismo, bueno, cómo formar parte de Médicos Sin Fronteras? ¿Qué fue lo que te llevó a dar ese paso al frente y decir, bueno, pues me voy a Sudán del Sur, Etiopía, Níger, Libia, entre otros? Bueno, yo creo que es la voluntad de ayudar a aquellos que lo necesitan, ¿no? Que más lo necesitan, ¿no? Para mí, bueno, pues siempre tuve esta inquietud de apoyar. Me parece que las personas, uno de los grupos más vulnerables son los refugiados, los desplazados que tienen que dejar su casa con lo que tienen puesto e intentar buscarse la vida en mitad de la nada. Y eso fue lo que me motivó a unirme a Médicos Sin Fronteras, ¿no? Yo creo que es eso. Hace unos años teníamos una campaña que es solo un ser humano puede salvar a otro ser humano, ¿no? Yo creo que eso es lo que recoge un poco la voluntad que tenemos todos los que colaboramos con Médicos Sin Fronteras, trabajando allí o colaborando económicamente o asistiendo a los eventos que organizamos, ¿no? Es la voluntad de ayudar a otro ser humano, intentar reducir su sufrimiento, intentar salvar la vida como a estos niños afectados por la malnutrición. ¿Parte de ti se queda allí? Hombre, parte nuestra se queda en todos los sitios donde estamos, ¿no? Yo tengo muchos amigos en esos sitios donde trabajamos. Hay que decir, porque es importante, el 90% del personal de Médicos Sin Fronteras es personal contratado nacionalmente, ¿no? Ahí donde tenemos los proyectos, ¿no? En Níger, por ejemplo, que tenemos los proyectos nutricionales, más del 90% del personal son nigerinos, médicos, enfermeros, logistas, administradores, ¿no? Trabajar con ellos todos los días en estas condiciones pues hace que se produzcan lazos, sobre todo con los compañeros, pero también con los pacientes que tenemos y con la población donde vivimos. Claro. Pues Carlos Javier Francisco, voluntario en Asturias de Médicos Sin Fronteras. Bueno, ahora tienes un periodo de descanso, bueno, llamémoslo así, no hay ningún destino por ahora a la vista, ¿no? Ningún destino internacional. No, ahora mismo no hay ningún destino internacional. Médicos Sin Fronteras tiene dos pilares, ¿no? Uno es la asistencia directa humanitaria y otra es el testimonio de lo que vemos, ¿no? Porque no solamente queremos cambiar la vida de aquellas personas donde estamos trabajando, ¿no?
sino también queremos movilizar a la sociedad para que esto se pare, ¿no? No es suficiente con curar a los heridos de los bombardeos en Siria, ¿no? Tendríamos que intentar o tendríamos que conseguir que la guerra en Siria se pare y que los civiles no sean un objetivo militar. Y entonces, esa es mi otra labor ahora en Médicos Sin Fronteras, intentar pasar este mensaje, intentar transmitir lo que vemos en nuestros proyectos para intentar que haya un cambio en la sociedad. Labor difícil, quizás más incluso que atender sobre el terreno a los heridos. Muchísimas gracias, Carlos, y todo el ánimo del mundo para la campaña en la que estás ahora. Muchas gracias a vosotros, porque es muy importante que realmente se dé a conocer estas circunstancias. Para eso estamos. Gracias. Nos vamos a publicidad y en un momento volvemos y continuamos con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos y vamos a afrontar ya lo que es la recta final del espacio de hoy. Y vamos a hablar a continuación de filosofía budista. Y es que durante estos días se encuentra visitando Asturias un lama tibetano. Se trata de Geshe Lobsang Tendar, a quien tenemos con nosotros y al cual le decimos buenas noches. Bueno, va a estar asistido por Vicente Ayllón, en este caso. ¿Qué tal, Vicente? Buenas noches. Hola, buenas noches. Que es su traductor. En este caso nos va a traducir, bueno, simultáneamente entre español y tibetano. Y frente a ellos, bueno, lo conocen de alguna otra ocasión, está Carlos Bardón, él es director del Centro de Meditación Budista Carlos Bardón en Pola de Siero. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues entonces, vamos a comenzar, Carlos, si le parece. Voy a preguntarle al maestro, como dicen ustedes, porque Geshe significa maestro o doctor en filosofía, en este caso, ¿no? Bueno, voy a preguntarle la misma pregunta que le hacía a usted cuando lo entrevistaba. ¿Cómo explicar la filosofía budista a los occidentales? 가르치게서 다 당보치 지게 낭바디 닝바 마인장 낭바 살바 인장 갈리갈리치네 당보치게 체체당디 다가 좀 미예 지게 주봉게 추름 송제네 즉 냐와기다 안절이야 저야기 탑람디 당보 미기 주봉 추름디 딜레 라쇼티레 무슨 바데 지게 두체 디야 꿀롱디 지게 랑이 찍비 체도 두치게 만송레 도데기 지 삼틸라 지게 심범마쇼디레 델레림바 테스 야가치 제바이나 데네 지게 땅오네 지게 코르바나라 깨바이나 양결치 양결 두스치 양결 코바나 기가 나치레 탈면서 델레 지게 야가 땡기 데와토비야게 치두 제바이나 지 두스치게 데레다 탈바디 니르바나 지 데레 데네 델레 야가치 랑당다와 강가치게 차장 지게 상예 고방토비야게 치두 지게 임바이나 지 림바 토셰디레 En relación a los occidentales, como el budismo es un tema, un sistema filosófico relativamente nuevo, reciente para aquí, el enfoque para los occidentales es un proceso como más gradual, empezando con un nivel más básico. Entonces se enfoca desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado es el tema de la conducta y se explica pues, mantener una conducta ética básica que consiste en refrenarse de lo que técnicamente se llaman las 10 acciones negativas o no virtuosas. Y otro punto a destacar, también a cultivar desde el principio, es el tema de la motivación, que puede ser de tres tipos. La motivación mínima es querer uno pues, salvarse o liberarse, ¿no?, de las situaciones desafortunadas, digamos de los estados de existencia más desafortunados. Una motivación intermedia sería querer alcanzar un estado de felicidad para uno mismo, digamos duradero, y por lo tanto salir de este ciclo de la existencia que llamamos samsara. Y la motivación más elevada es una motivación ya más altruista y es no pensar solo en uno mismo y querer alcanzar ese estado de la felicidad y compartirlo haciéndoselo llegar a los demás. Esa sería la motivación más elevada. Claro. Yo lo hablaba con Carlos en una ocasión. Bueno, en Occidente quizás vivimos muy a prisa. El día desearíamos que tuviera 25 horas muchas veces. Bueno, compromisos laborales, compromisos familiares. Bueno,
¿Es más recomendable tomarse las cosas con un poquito más de calma, con un poquito más de perspectiva, pararse, pensar y luego, una vez recapacitado, hacer? Chigela sama misama tis trela chempoda sensole ka drubiana mampoyores janga sosotis nyamlen dichedu lamsan de nyamlen cheda tis nyalatis lolo che samlotis yapotang ene sosotis lopo dinde chasona nyamlen chena dinde yagi mareves lagra dine chidang dinere ta nangbagi ji che chedang de nyamlen se injimiji 곰잡네 지글 쭈구치네 되고요 말에 냠는 제나 간절히에서는 당부원은 지금 체 제당디 미직 약보 신경살라 지 장네 뒤 장바 있나 다 슝기래가 임바나 길기래가 임바나 간절 지체바 있나 꿀롱 약보 지키네 파절은 뇌세 마당 이야기 지 잠샘디 곰진에 레가리와 있나 다 지 디아 체 디자마 임바 체 치매 된다라 지 먼저 신이 매바 차도 남양 차고 말해라 신이 양결 깨버린 거 디ring상 잠리 용자 하고들 망식이 하고들 제당 디레 미개와지를 때네 지금 제부 둥알지당 레 개와지 상부지를 때네 제부 대화중국 인상 셈 상부케네 샹런 뇌스메 버지 구십당 댐배고네 방심제네 슝길레가 가래이더 제바 있나 님아 지금 24시 차당체를 줘야지 예스. Entonces lo que podemos enfocarlo es pensando que efectivamente lo que tenemos que hacer es no identificar que la práctica espiritual está limitada, digamos, a una sesión formal, que te tengas que sentar en un sitio concreto con una postura de meditación concreta, sino que la podemos integrar en nuestra vida diaria. Y eso se consigue a través de desarrollar una buena motivación, tanto en nuestros trabajos oficiales, digamos, si somos un funcionario, o nuestro trabajo particular. Y esa motivación básica consiste en evitar el causar daño a los demás, y aparte de eso, como base, el tratar de ayudarles en la medida que podamos. Entonces, si hacemos nuestras funciones ordinarias o habituales con ese tipo de motivación, cualquier actividad que hagamos se transforma en una práctica espiritual, porque está basada la práctica espiritual en el budismo en evitar las acciones negativas que producen como resultado sufrimiento y en involucrarse en tratar de ayudar a los demás, que nos aporta la felicidad. Sí. Claro. Carlos, durante estos días, bueno, ya ha sido hoy, pero viernes, sábado, domingo, bueno, pues en este caso, Geshe Lobsang Tendar, bueno, estará en Asturias, bueno, impartiendo distintas charlas, distintas conferencias, para ponerse en contacto con él. Bueno, las personas que quieran mantener este contacto pueden hacerlo en un teléfono que les van a ver sobreimpresionado a continuación, el 654-610-668. Carlos, como director del Centro de Meditación Budista Carlos Bardón, ¿hay interés en Asturias? ¿Despierta interés, bueno, la filosofía budista, la visita en este caso de un lama budista? Sí, hay bastante gente que asiste a las charlas. Vinieron hace 2 meses, creo que estuvieron aquí, 3, y ahora otra vez, y sí, en el centro, por ejemplo, Dharma de Oviedo, pues está prácticamente lleno, sí. En Dadás de Avilés también hay mucha gente, y los cursos que damos allí semanalmente, de budismo y de meditación, también asiste gente, sí. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito más acerca de él, porque él debe comprender que a los occidentales, bueno, pues, y en España más concretamente, pues puede sorprender, ¿no? Bueno, pues la visión de un lama tibetano por la calle, más allá de las predicaciones, más allá del mensaje, más allá de la filosofía budista. Para explicar un poquito a la gente, ¿por qué el traje rojo y azafrán? Chirtandi la que chiguela la mandi seda shukuyo mara mitis kensa saboton gres ene de tat rachedo karechene sonra mawo dindereves 다치당 아마 야가를 지게 용다 집안에 망실에 세르브 근거를 봐 당아도 보이기 룩스지 보일래 지게 남시 장부 인상 야가를 미망시 까부 건데 지게 차와디 테스 까고 그러서다 담 둘로 마부 건데 지게 장와디 테스 까고 그랬어 제상 디 둘로 마부 건데 건다 디레스 두 숭당시도. La explicación es que originalmente en la India, ¿no? La gente que se dedica a la espiritualidad solía llevar los hábitos de color amarillo o de color blanco, y está relacionado con el clima, ¿no? Porque es como que alivian un poco el calor, no absorben tanto calor. En el Tíbet la situación es la contraria, que hace mucho frío, por eso allí la tradición ha sido en adoptar las vestimentas con colores más oscuros para que absorban más el calor, simplemente un tema de relación con el clima. Claro.
turista, porque que lo digri, da mar cuando dire. Dice, los monjes en la India, budistas, el hábito es amarillo por ese tema del Claro, clima. del clima. Bueno, Lobsang Tendar es un gran maestro del budismo tibetano, doctor en filosofía, originario en Taiwán y formado en la Universidad Monástica de Gaden Yangtze. Bueno, nosotros asumimos que un sacerdote estudia en el seminario. ¿Cómo es la formación de un lama tibetano? Chirtan de popa lama, tangue nada, lama tis loyon dandi candese chegores. 다 보면 아마 디 럽정 제단 디래 당한 소지 당보 이게 디록 지기 다 로직 니라고 지기 이게 디로나 장 고도다 데네 스니 심버투네 지 데네 지 찬이네야 다 찬이네야 고도도 다 심바진데 지 로림 요래 다 두스제네 로 가실로 숨데가 가실 로 둑데가 네 로직데가 네 두스제네 방제네 두스제 타마 다성 소속이 지기 럽정도 턴산에 데네 계시 단서 숨당하는 지게 다시다 초대가 요래 데네 강가 dom제네 안에 지금 더림게 gelukjude tangne di loduk tangore loduk tangne ane thamadilana tharamba jigjukteba na tharambara timen rakmare dusre. Es un proceso gradual, se empieza cuando empiezan los estudios con lo que es el tema de gramática, la lectura, la escritura, se dedica 1 año o 2 años y después empieza ya lo que es el programa de estudios de filosofía. Hay diferentes niveles que duran diferentes periodos de tiempo, 3 años, 6 años y finalmente después de muchos años de estudio las diferentes universidades monásticas se reúnen todas juntas para hacer los exámenes finales y los que pasan todos esos exámenes reciben el título de Geshe, que es doctor en filosofía budista. ¿Cómo se elige a su santidad el Dalai Lama? Gyawar Rinpoche la kande ngosin kande se chegires. 겨름세 지게 나만 거진 제당데 두스레로 아주 두스제도 겨름세 지게 공부 전에 디기 기습지 거네 디바르라는 겨름세 무슨 지용도 제당가 비 지게 다 지 코랑 기습디 단다 사상원에 파 타른 무지기 단데디 지게 함을 나서스네 다 보이나는 소망부 요래들 함을 나서디 게다 침 부시래 함을 나서를 저 소와답 아니지 니모 망부 대슈네 소와답 강점들 안에 지게 소낭네 주지 이게 아까 마스네 이게 직대 이게 뒤던데 제일 양 강부 토 장구여 되게 되네 세르보여 되게 되네 종섭 중중 원보여 되게 뒤다고 따산 통네 디 이게 시승제 두스네 이톨 밥제 지금 뭐게 원린시가 지금 겨름시 양습제가 돈에 안에 제일 지금 두스다양도 뭐게 단다 꾸붐기 공부하는 지 열수다다 띵아야 보는 아들 레타만 용이나 때 지 컴부터 장구 예되게 디틸 양 서버 예되게 된 종섭 중중 원보 예되게 디여서래 디치디 델라 지금 이게 들다나 아 까마사 아세 암도 쳔버셔 암동을 두스 까마세 디치다 딜레테시 갸단 이여데 데데 깔마 로베데시 깔마게 까세야디 지 깔마게 이게 당부디래 까 마세야디 제당 깔마서 어디기 지금 이게 드시 갸단 직제 되네 델세 두스트바레시 단데 직제 아나. En relación con el actual Dalai Lama, cuando se produjo el fallecimiento del anterior Dalai Lama, lo que se hace es que se nombra un regente durante ese periodo interino y se visita un lago sagrado que está a las afueras de Lhasa y se hacen muchas prácticas y muchas plegarias a ese lago para tener visiones que se reflejan en la superficie de ese lago. Y en ese proceso se visualizaron varias letras como la A y la K y también se reflejó un edificio de 3 plantas que tenía cada planta de diferentes colores. Después se enviaron diferentes partidas a tratar de localizar y buscar ese sitio a lo largo del Tíbet hasta que se encontró un sitio que reunía todas esas características, el edificio de 3 plantas, los diferentes colores y después se identificó las letras, la A que era la provincia de Amdo en la cual estaba situado ese lugar y la K era también en relación al pueblo concreto de ese lugar de Amdo. Entonces es como se identificó el lugar en el cual había renacido el siguiente Dalai Lama, el actual. Claro. 겨름세 니산에 디젤 가능 거래서는 되네 지금 다 얘기는 마찬가지가 고치티기 욕부 최고 아나 욕부디기 고치기 최고 디스 강반되는 수용도 두스전에 제용데 아나 다가랑 부충충디 코랑 빵랑을 출래용네 디켈레 지게 디 주무치 민 챈딜라는 교상 주무치 승도 세라 교상 주무치래샤 딜랍디 그랑 켈레 건지 요저 챙아디 갈때 승도 아나 그랑 예 민디 싱스 니까네레 랍디 그랑 세라 아까레스 아까 암도켈레 라마스고 세라게 라마레스 어디서 안 데마싱 예 로봇이 민가레스 직네 안에
lobsang res otus chige misumga gi mingre boenang otus nangsha ani deje la ne thengwa di khen rimba chin de le ni chi dangbo thanga ana chige nakbo chige 구공마 인간 직다 마인가 지도 구공마 청아디 코랑이 담 딱다지 내야 청아 세브케는 직 구공마 인간 직 마인가 지도 인간 코랑이 담 데네 드라마로 니켜는데 드라마로 직직 세르기 괜찮 다더겐 직다 직 코랑 구공마게 지임바지 닝제부디 말은 뭐지 중화디 코랑 딱다실래 아나 코랑 아마 지게 시den당데 간에 저거에 디장 저 데네 가죽 니케 구공마게 가죽 지기 직당부 떼스 렌네 지 양자 파티니 직부디 렌샤 티 갈렌당 가레스는 티 가지 코랑 공막이 레야레샤 이내 미션다 지레 테 차교레샤 테 술리테 세라 개성을 마실라 낭 차교레샤 안 제일 파다는 두스제네 아니 겨름지 원린 직장마제네 두스 제바레스. Y luego el proceso se termina, ¿no?, con una serie de pruebas que se le hacen. Por ejemplo, cuando fueron a visitar la familia en la cual había renacido, pues el lama principal que iba a hacer la investigación pues se disfrazó con la ropa, ¿no?, como si fuera el atendiente, y al atendiente le vistieron lujosamente como el lama principal, de tal manera que el atendiente pudiera estar en contacto con el niño pequeño, mientras que atendían, digamos, al que se suponía era el lama principal. Entonces el niño pequeño, que era el Dalai Lama, enseguida se fue al regazo de ese lama, que había estado en contacto con él en su vida anterior, y le pidió que le diera el rosario que llevaba colgado en el cuello, lo reconoció como suyo, y le llamó por su nombre. Igualmente le preguntó el nombre de los monjes que le acompañaban, y fue capaz de reconocer el nombre de cada uno de ellos. Después se le sometió a otra serie de pruebas, como que se le ofrecieron instrumentos, ¿no?, como es el damaru, que es un tamborcillo, rosarios que había en el Dalai Lama, y se le ofrecen otros artilugios que son iguales o más llamativos de colores para un niño pequeño, que en teoría le deben de gustar más, y en todos los casos seleccionó los que habían pertenecido a él en su vida anterior. Entonces, a través de estas series de pruebas, al final se le acaba reconociendo como que es la verdadera reencarnación del anterior Dalai Lama. Claro. Carlos, Vicente, nos quedan escasamente 4 minutos. Vamos a ver si agilizamos un poquito en la medida de lo posible, porque quería hacerle, 2, 3 preguntas prácticamente telegráficas. Me gustaría hablar de la reencarnación tibetana, de las pujas de las 21 taras, pero claro, hay que comprender que el tiempo de respuesta es doble. Primero responde él, luego responde usted. Bueno, ¿cuál es la realidad del pueblo tibetano a día de hoy? Bueno, un pueblo refugiado en parte en India, ocupado su país por otra potencia. Tú son mampo mindus en etis lentis dordupadis rochedas. Ta pepa con la diquechachida si donde está. Pensan di pepa nesul canderes, carechene kiapchopadi, que haga la kiapchopada de mampo yores, nesul candetus pensan. 다디 nga 지금 시든 걸 nga 지당 지게 장야 장매라 디 망부데 수고 지금 하고 매라 와 시든 걸 장매 지당 법변에 수단데 제스 지게 얘기 있잖아 중다 저와체다 지게 두스테 테스트 타격을 하시래 타격을 있는 디골은에다 신매라. En lo que son temas relacionados con la política, él no está muy familiarizado con ellos, entonces simplemente sabe que la situación ahora en los contactos entre lo que es el pueblo tibetano en el exilio y el gobierno central de China, pues que no hay una muy buena relación, pero no puede comentar nada más porque no es algo con lo cual está familiarizado. Claro. Carlos, para finalizar, invitar un poco a la gente que quiera asistir, que esté interesado en la filosofía budista, bueno, a que él va a estar unos días por aquí con nosotros, que pueden acudir, ¿no? Sí, que se pongan en contacto con nosotros a través del teléfono que hemos dado, también en la web, budismoasturias.es, sí. Y si quieren, cuando estén los lamas aquí, a través de esos contactos, y cuando no estén, también damos enseñanza de este tipo, budista, adaptada a los occidentales, y cuando vengan les pasaremos información para que sigan en contacto con ellos. Para que sigan con ellos, en este caso. Vicente, que mucha gente se lo estará preguntando, ¿dónde aprendió usted tibetano? Pues bueno, yo me fui de joven a la India para estudiar el idioma y estudiar un poco la filosofía budista, y en mi estancia, que estuve viviendo de continuo unos 6 años, pues conocí a la que luego es mi mujer, me casé en la India, y nada, pues estudiando y luego hablando con ella en casa todos los días tibetano, pues así no se me ha olvidado hasta hoy. Fantástico. Para finalizar, iba a pedirle al Geshe Lobsang Tendar, bueno, los occidentales nos encaminamos hacia Navidad, bueno, al modo tibetano, si podíamos o si podía
bueno, pues enviarnos una especie de bendición. Yo digo bendición, no sé si el término es correctamente utilizado en la filosofía budista. Ngaso di chigelatta ngaso di Christmas le rodoa. Enda di tama di chingla nan ronans la molan karina chip don rocheda lagdo. Va a hacer una plegaria de buenos Correcto. deseos, que es lo que se suele hacer. Injambe babe jidra jemba dang kundu sangbe de an de jin de da kunji jiso dalo ji gewa di da tamje rabdu ngo duzum shebe gewa tamje ge ngo wa kang la chudu nga lage jebe zewa di gun ja sangbo ji ji rabdu ngo bar gi kang re rabe go be singan de phanda de wa mali jungwa ni chen re ziwa tenzin ge so shebe side badu denju ji phama simjan tamje de da denju ji ngando tamje da du tongwa da jajo semba gando sujube de da gunje monlam drubju ji trashitele. Gracias, muchísimas gracias a los tres. Bueno, pues Gese Lobsantendar, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, bueno, con esos buenos deseos que supongo nos ha enviado. Nos quedamos. Vicente Ayllón, traductor, muchísimas gracias por traducir las palabras de este lama tibetano que durante estos días va a estar en Asturias. Y Carlos, usted es más de casa, lo tenemos más cerca, está en Pola de Siero, en el Centro de Meditación Budista Carlos Bardón. Muchísimas gracias por ser el alma mater que ha propiciado, bueno, pues este encuentro que me ha parecido tremendamente interesante. Muchísimas gracias. Y así llegamos al final del programa de hoy, un programa, como han visto, verdaderamente internacional. Nos vamos, gracias por su atención, disfruten del fin de semana y hasta el martes.